¿Por qué no quiere ser cristiano mi hijo? ¿Por qué no le interesan las cosas de Dios a mi hijo? ¿Por qué no quiere atender las asambleas mi hijo? ¿Por qué me resiste mi hijo cuando le trato de hablar de las cosas de Dios? Estas son las preguntas que tienen en común la mayoría de los cristianos hoy en día. El problema es que el cristiano no sabe dónde encontrar las respuestas a estas preguntas. Respuestas prácticas, realísticas y efectivas, que puedan ayudar a tratar con la situación que se presenta con los hijos. Este estudio, titulado Confrontando al Posmodernismo, está diseñado no solo para ofrecer respuestas prácticas y efectivas, sino también para ayudar al cristiano moderno a entender por qué la sociedad moderna está en la condición en cual se encuentra hoy en día y por qué los hijos modernos son como son, incluso sus actitudes hacia Dios, la iglesia y hacia las cosas religiosas. Solamente se le pide a usted que siga los pensamientos de estas lecciones con oración y paciencia. Todo lo que se presenta está basado en principios bíblicos. Para empezar, le quiero invitar a que abra su Biblia al Antiguo Testamento, el libro de los Salmos, el capítulo 14, y vamos viendo allí los versículos 1 al 3. Aquí la Biblia nos presenta un análisis de una cultura que había rechazado a Dios y sus mandamientos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra necio viene del hebreo naval. Habla de una persona malvadamente insensata. Se utiliza 6 veces en el Antiguo Testamento. Específicamente es una persona que se ha corrompido de tal manera que ha degenerado a un nivel en el cual ya no tiene la capacidad para razonar correctamente. Tras todas sus perversiones existe una voluntad corrompida y una personalidad distorsionada. Recuerde esta definición durante este estudio porque es fundamental para entender la condición mental moral del mundo sin Dios posmoderno. El mundo posmoderno es la condición de una cultura compuesta de una mentalidad social antirreligiosa, antimoral y antidios. Está posicionada en contra de Dios. El posmodernismo es la condición en la cual se encuentra una sociedad que puso toda su confianza en un sistema filosófico ateístico basándose en la inteligencia y el poder humano y su tecnología moderna. Vivimos en una edad en la cual todos los peligros modernos sociales son el resultado de haber rechazado a Dios y las cosas sagradas. Es una edad de incredulidad, apatía, crueldad, sospecha, sin fe, sin amor y sin esperanza alguna. Refiriéndose a estos tiempos posmodernos, un ateo que fue instrumental en la invasión de la incredulidad del ateísmo moderno dijo lo siguiente: ya no vivimos en los tiempos cuando la ciencia y el modernismo nos fascinaban, sino estamos en la mañana después de la embriagada, amargos y arrastrando de dolor. Así vemos, las ideas de una cultura poseen un poder inherente de graves consecuencias. Veamos un relato histórico. En el año 1889, en una aldea de Gori, Europa, vivía un niño llamado Yosif Vissarionovich Jugashvili.
El niño Yosif le tenía un temor horrífico a su padrastro, quien tenía el mal vicio de embriagarse y golpear a su madre y al pequeño Yosif. La situación era tan grave que su madre fue compelada a internar al niño Yosif en un seminario, cual era gratis para niños pobres en esos tiempos. Lo internó allí para que estudiara y también para retirarlo del abuso del padrastro. Durante su tiempo en el seminario, los otros niños se burlaban del pequeño Yosif porque él era de estatura pequeña. Pero Yosif demostró ser un niño de una voluntad indominable y se ganó el respeto y la admiración de los demás estudiantes. A la hora de los juegos jugaban a los guerreros, y Yosif montaba las espaldas de los muchachos más grandes y extendía el brazo y con el puño cerrado gritaba ¡Yastal! ¡Yastal! Que se traslada ¡Soy hierro! ¡Soy hierro! Mientras estuvo en el seminario, Yosif leyó libros de las aventuras de conquistadores y guerreros de tiempos antepasados. Lo impresionaron de tal manera que se puso el apodo Koba, según su guerrero favorito. Su novela literaria favorita se titulaba El parricido, que se traslada uno que mata a su padre. Un día Yosif se encontró un folleto escrito por los revolucionarios sociales de Europa. Este folleto tuvo un impacto permanente irreparable sobre Yosif. El folleto atacaba la creencia en Dios, la Iglesia ortodoxa, las doctrinas cristianas y promulgaba la herejía de la evolución darwinista sobre la naturaleza y el universo. Allí se le acabó la fe en Dios a Yosif y abandonó el seminario sin graduar. Cuando encontró a su madre en los brazos de otro hombre, siendo que el padrastro ya había muerto, su corazón se endureció y allí fue convertido en verdadero hierro Yosif. Yosif entonces se hizo miembro de la revolución socialista y con tremenda determinación y crueldad subió los rangos del poder militar y político. Cambió su nombre y con cambiar su nombre también cambió la historia de Europa. Se llamó Joseph Stalin. Note el nombre Stal en la construcción de Stalin. Y se instaló como dictador incontestado y la cabeza de la Unión Soviética de la República Comunista de Rusia. Su infamia es una de haber reinado en terror. La cosmovisión, la forma de ver el mundo que había adquirido en su niñez y juventud brutal, fortalecida con la doctrina de la evolución, lo convenció a Yosif que la misericordia y la tolerancia eran comodidades débiles y inútiles. Asesinaba con traición y frialdad de hierro. El desagrado o desacuerdo aseguraban la muerte. Joseph Stalin prodeció con su despotismo absoluto sin base. Fíjese, exterminó los sacerdotes y a los ministros de la tierra, incendió las iglesias y encarceló a los creyentes en Dios. Fusiló a los intelectuales y los diplomáticos quienes se le oponían, incluyendo sus propios amigos, basándose en cargas falsas y pretextos fabricados. Extendió a los nobles de la tierra. El sospecho garantizaba la muerte. Al fin de su reinado de terror, Joseph Stalin había exterminado más de 16 millones de personas. ¿Puede imaginarse usted la inmensa presencia de 16 millones de personas? Durante una entrevista privada con la hija de Joseph Stalin, Svetlana, ella relató que cuando su padre estaba al fin de su vida y en cama de muerte, lo que ella no podía extraer de su mente era la apariencia de la cara de su padre, cuando varias veces despertó moviendo las manos violentamente como si estaba defendiéndose de algo que lo atacaba.
y luego miraba hacia arriba, extendía los puños en desafianza hacia el cielo, como si estuviera desafiando a Dios a su cara. Relató Sedana que Joseph Stalin hizo eso hasta el mero momento en que falleció. Joseph Stalin murió desafiando a Dios, gritando: "Ya Stal, ya Stal, soy hierro, soy hierro". Durante estos tiempos, un hombre soviético sobrevivió los horrores del reinado de Stalin. El hombre se llama Alexander Solzhenitsyn. Solzhenitsyn escribió que él jamás olvidará las conversaciones de sus padres y sus abuelos que él escuchaba durante los tiempos de guerras. Siempre terminaban las discusiones con la misma pregunta: ¿por qué nos está pasando todo esto? La respuesta siempre era la misma: es porque hemos olvidado a Dios. Vamos a observar. Esas son las consecuencias inevitables de una cosmovisión, la forma de ver el mundo, que excluye la posibilidad de la existencia de Dios. Se levanta una generación autónoma, secular, cual al momento que alguien sugiera la posibilidad de la existencia de Dios, levanta el puño cerrado, desafiante, y gritan: "¡Ya está! ¡Ya está!". La historia está repleta de complejidades sociales, pero siempre sobresale una lección impérida. Cualquier nación que procede de una cosmovisión que no incluye a Dios y sus mandamientos se corrompe, declina, cae y se aniquila. Esto nos recuerda la observación del historiador Will Durant. Él dijo así: el tema crucial para nuestros tiempos no es el comunismo versus el individuo, ni Europa versus América, ni el Oriente versus el Oeste, pero si será posible que el hombre pueda existir sin Dios. Dice la Santa Biblia: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Salmos 9, verso 17. Esa es la misma pregunta de nuestros tiempos posmodernos. Es el mismo problema que confronta una cultura que está determinada a vivir sin Dios. El posmodernismo lleva los efectos de esa postulación incrédula. Las consecuencias las estamos experimentando en nuestros días y lamentablemente incluye a nuestros amados hijos. ¿Qué es, pues, el posmodernismo? La definición más conocida en los ambientes filosóficos es la siguiente: el posmodernismo es un modelo filosófico básicamente ateístico. Es un concepto de la vida y el universo en el cual se afirma que todo es material, todo es físico, no existe Dios, no hay alma, y la evolución pseudocientífica es la explicación del origen de todas las cosas. El posmodernismo afirma que el ser humano es nada más que un animal. No existe el bien ni el mal. La moralidad es una comodidad sociológica. Todo es relativo y la muerte es el fin de todo. Cuando se producen los elementos sociales del posmodernismo, se afirma que nada es absolutamente verdadero. Todos los niveles de la existencia son relativos: la ciencia, el lenguaje y la moralidad humana. El posmodernismo niega que existe la moralidad absoluta y presenta los valores personales del individuo como lo que realmente tiene significado para cada individuo. Pero nada tiene un punto de referencia permanente. El posmodernismo afirma que no existe una coherencia verdadera en el mundo.
Todo lo que compone la vida humana y sus experiencias es como varios pedazos de un rompecabezas que no tiene conexión alguna. No se puede formalizar un concepto comprensivo de la realidad. Permítame citar las palabras de un periodista llamado Steve Turner. Él describe la condición de la cultura posmoderna en las siguientes palabras. Este es el credo del intelectual moderno. Nosotros creemos en Marx, comunismo, Freud, psicología ateística, Darwin, evolución materialista. Nosotros creemos que todo es bueno. Nosotros creemos en tener relaciones sexuales antes, durante y después del matrimonio. Creemos en la terapia del pecado, negando la realidad del pecado y la culpabilidad personal. Creemos que el adulterio es diversión. Afirmamos que prohibir algo es prohibido. Creemos que todas las cosas están mejorando, aunque las evidencias demuestran lo contrario. Las evidencias tienen que ser investigadas. Creemos que se puede probar cualquier cosa con evidencias apropiadas. Creemos que hay algo significante en el horóscopo, los ovnis y en las cucharas que se doblan. Jesús era un buen maestro, tal como lo fueron Buda, Mahoma y como somos algunos de nosotros. Él era un buen maestro, aunque pensamos que sus enseñanzas morales eran básicamente malas. Creemos que todas las religiones son básicamente iguales, a lo menos las que hemos leído. Todas creen en el amor y la bondad. Solo difieran en asuntos de la creación, el pecado, el cielo, el infierno, en Dios y la salvación. Creemos que después de la muerte no hay nada, porque cuando le preguntamos algo a un fallecido, ¿qué nos responde? Nada. Si la muerte no es el fin y los muertos nos han mentido, entonces el cielo es el destino de todos, excepto quizás Hitler, Stalin y Genghis Khan. Creemos en modas famosas y personas prestigiosas. Lo que es selectivo es común, y lo común es normal, y lo normal es bueno. Creemos en desarmamentos totales. Creemos que existe una conexión directa entre la guerra y el derramar de sangre. América debería convertir sus armas en tractores y creemos que los rusos también harán lo mismo. Creemos que el ser humano es básicamente bueno. Es su comportamiento lo que lo traiciona. Pero el acto de que el humano se comporta mal es la culpa de la sociedad. Y la sociedad es la culpa de las condiciones. Y las condiciones son la culpa de la sociedad. Creemos que toda persona tiene que encontrar la verdad según lo que le conviene a cada persona. La realidad entonces se acomodará según la cosmovisión de cada individuo. El universo se ajustará igualmente y la historia se alterará en acuerdo. Creemos que no existe la verdad absoluta, que solo la afirmación que no existe la verdad absoluta es absoluta. Rechazamos todos los credos y promulgamos el florecer y el crecimiento del pensamiento individual autónomo. Si la fortuna accidental es el padre universal de todo ser humano, el desastre es el arco iris en el cielo. Y cuando escuchamos las noticias, estado de emergencia, asesino mata a 10, soldados cometen masacre, jóvenes violan y roban la comunidad, una bomba destruye la escuela, hay que recordar que solamente es el sonido del ser humano adorando a su creador. La batalla contra el posmodernismo es real y es personal. Por la mera actualidad de que vivimos en una sociedad posmoderna en la cual el posmodernismo se expresa y se encuentra en todas áreas de la sociedad, la televisión, el radio, la educación, la música, las telenovelas, las modas, las tendencias culturales y aún el lenguaje común. Todos tenemos que confrontar el posmodernismo en alguna forma u otra. No es nada nuevo que el cristiano se encuentre confrontado por una sociedad anticristiana.
El peligro existe cuando el cristiano no está preparado para confrontar los ataques de la cultura y sus maquinaciones. Observamos otro texto bíblico. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, el capítulo 4, y vamos leyendo versos 1 y luego 17 al 24, dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron la sensibilidad, se integraron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El cristiano tiene que tener un punto de referencia permanente, y ese punto de referencia permanente está basado en lo que Dios dice. El autor literario famoso Mark Twain era un ateo agnóstico y tenía la capacidad ingenia de representar su cosmovisión, su forma de ver e interpretar el mundo y la realidad a través de sus caracteres literarios. Un ejemplo es su libro famoso, Las aventuras de Huckleberry Finn. El libro se trata de un huérfano quien se escapa de su guardiana, la señora Watson, y pasa el tiempo ayudándole a un hombre llamado Jim. El problema es que Jim es un esclavo de la señora Watson, quien se ha escapado de su ama, y Huck, el muchacho, le ayuda a llegar a un lugar donde no existe la esclavitud. Pero un día, mientras están en el banco del río, la conciencia de Huck de repente le estorba y él piensa: si no entrego a Jim, a su ama, estoy destinado al infierno. Entonces Huck escribe una carta a la señora Watson informándole dónde está su esclavo Jim. Luego, con la carta en su mano, Huck se siente deliberado y justificado. Pero empieza a ver y a enfocar en el río y en Jim, y recuerda qué placiente es todo y qué buen amigos son él y Jim. Y ahora Huck realiza que tiene que escoger entre dos cosas contrarias con consecuencias eternas. Realiza que si entrega a su amigo Jim, se acaban los juegos y las canciones, y que Jim será castigado y encarcelado y encadenado. Pero también piensa que si no entrega a Jim, el estado de él es muy grande y su pecado es muy grande y él está destinado al infierno. En ese momento, Huck rompe la carta y la avienta y dice con resolución total: bueno, pues me iré al infierno. ¿Qué es el mensaje del autor Mark Twain? Es obvio que el mensaje del autor es este: la cosmovisión del religioso no es suficientemente adecuada para confrontar los retos y las situaciones que presentan la realidad. ¿Escuchó esto? Este es el mismo mensaje que presentan los autores modernos seculares en sus libros. Es el mensaje de la educación secular. Es el mensaje de las películas modernas, de las novelas y la música. Cuando usted ve la televisión, escucha el radio, lee novelas románticas y sigue la moda corriente, usted está practicando la filosofía del posmodernismo. La mentalidad es una de sacrificar lo que uno sabe que es bien por obtener el placer y la paz personal. Por eso mismo, ambas, la sociedad y la iglesia secularizada, están experimentando los problemas que las confrontan hoy mismo.
El posmodernismo es la edad de desacración y profanación. Es la condición de una sociedad envuelta en actividades corruptas y llenas de blasfemo. Existen dos aspectos de la blasfemia. Esos dos aspectos son los que hemos denominado la desacración y la profanación. Es fundamental que definamos estas dos palabras. Vamos viendo lo que es la desacración. La desacración está envuelta primeramente en actos de desafiar, maltratar, insultar y abusar las cosas que se consideran sagradas. Número 2. La desacración se comete por el incrédulo irreligioso. No cree en Dios o simplemente odia o está en rebelión contra Dios. Número 3. La desacración es la actitud que demuestra la condición de una persona degenerada y corrupta. Ahora la profanación. ¿Qué es la profanación? Bueno, primero, la profanación se expresa en actos de tratar con apatía las cosas que son consideradas sagradas como si no fuesen sagradas. Número 2, la profanación se comete por la persona religiosa. Es una persona que ha permitido que el mundo antidios invada su mente y forme su cosmovisión. Se ha carnalizado al punto de resultar irreverente hacia Dios y las cosas sagradas. Y número 3, la profanación es la actitud que demuestra la condición de una persona distorsionada o apóstata. Lea los siguientes textos. Hebreos capítulo 12, verso 15 al 17. Dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, y aunque la procuró con lágrimas. La primera carta a Timoteo por el apóstol Pablo, el capítulo 1 y versos 18 al 20, dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es perfectamente obvio que no podemos ignorar el poder seductivo moderno del mundo llamado el posmodernismo. Usted y yo estamos en gran peligro de ser seducidos por los métodos atractivos del posmodernismo. Sus hijos y mis hijos en este mero momento están siendo asaltados por el sistema de este mundo seductivo llamado el posmodernismo. Por eso es esencial que aprendamos lo que es el posmodernismo y cómo confrontarlo si vamos a escapar sus enlaces de usted y yo y nuestras familias. Nuestro estudio confrontando el posmodernismo está dividido en 3 partes. Parte número 1 es la degeneración cultural. Parte número 2 es el reto cultural. Y parte número 3, la esperanza de la cultura posmoderna. El posmodernismo está basado en la filosofía del humanismo. El humanismo afirma que no existe ningún Dios y que el ser humano es la medida total del universo. En efecto, el único poder intelectual en el universo es el ser humano. Así que el ser humano es Dios según el humanismo moderno. El camino hacia el posmodernismo tiene varios orígenes, pero su desarrollo básico involucra el impacto de las ideas filosóficas del ser humano a través de los siglos recientes.
El posmodernismo es realmente la condición social que ha resultado como consecuencia de las ideas que se empezaron a promulgar por los intelectuales agnósticos y ateos de los 3 siglos antepasados. Desde la revolución científica del siglo XVII, le siguió la edad del enlucimiento del siglo XVIII y culminó con la edad del naturalismo combinado con su romanticismo del siglo XIX. Ese proceso histórico nos trajo al mundo moderno tecnológico industrial del siglo XX, repleto con ateísmo, y resultó la era de la insignificancia y la desesperación personal, cual es identificada como el posmodernismo del siglo XXI. Siendo pues que el humanismo introdujo la exaltación del ser humano al nivel de divinidad, Dios, el humanismo resulta siendo la religión de una sociedad y cultura irreligiosa. Eso es exactamente lo que expresa e enfatiza ese documento famoso titulado El Manifiesto Humanista. La cultura humanista se ha declarado una cultura secular. La palabra secular es definida por los diccionarios así: mundano, perteneciendo a los asuntos del mundo sin referencia a lo religioso, sin intereses o consideraciones de religión. Literalmente quiere decir este mundo solamente. Implica la vida profana sin alguna referencia a Dios o las cosas sagradas. El secularismo fue una de las influencias más poderosas en el proceso de formalizar la mentalidad de la cultura posmoderna. Se cegaron las semillas filosóficas de incredulidad y brotó la hierba amarga venenosa del secularismo y ha resultado el caos social moderno. Esto nos recuerda de las palabras que habíamos citado antes del historiador Will Durant. El reto es si realmente el ser humano podrá existir sin Dios. Nuestra experiencia demuestra que el ser humano no puede sobrevivir sin Dios. Una sociedad intenta proceder y vivir sin Dios, últimamente choca con la realidad, se desploma y termina en desastre total. Existen evidencias arqueológicas históricas que demuestran empíricamente la realidad de que el ser humano no puede sobrevivir mucho tiempo sin Dios. La historia testifica de al menos 26 civilizaciones cuales hoy están en el polvo como testimonios de la verdad de que el humano no puede subsistir sin Dios. Lo mismo se puede afirmar de la familia humana. La familia, viviendo en estos días del poderoso posmodernismo, se encuentra en un gran dilema. La invasión del paganismo moderno, la invitación a la incredulidad, la educación de indoctrinación moderna y la desesperación personal que resulta por involucrarse con la cultura moderna. Los medios tecnológicos, el entretenimiento y la educación moderna son casi irresistibles para la familia moderna. A lo menos del caso, no se puede evitar el contacto con los elementos del posmodernismo. Y en esto queda el gran peligro. Las ideas y las filosofías son como células en un organismo. Siendo ideas falsas e erróneas, son como la célula cancerosa. La célula cancerosa invade el cuerpo. Al principio ni cuenta se da el individuo que hay algún elemento canceroso en su cuerpo. Pero con el tiempo esa célula cancerosa empieza a devorar las células buenas y procede a envenenar el resto del cuerpo, resultando en la corrupción total del cuerpo. Y sabemos que el fin inevitable de todo esto es la muerte de la persona. Así son las enseñanzas y las filosofías falsas. Se esconden en la cosmovisión del individuo. Empiezan a devorar los conceptos buenos de la persona y proceden a corrompir la conciencia del individuo. Y el fin de ese proceso es la aniquilación de la fe, resultando en la desacración del alma y la profanación de la disposición de la persona.
Con razón el apóstol Pablo nos advierte en la carta a los Colosenses, el capítulo 2 y el verso 8, cuando dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces vamos entrando con esto a la primera parte de nuestro estudio: la degeneración cultural, la paganización de la familia por el posmodernismo. Vamos introduciendo algunos textos primeramente. Efesios 2, versos 1 al 3, y 2 Corintios 4, versos 3 y 4. Los vamos a leer en combinación. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo primero y de suma importancia que tenemos que entender usted y yo es la realidad de que tras de todo lo que compone al mundo moderno, con todo su poder, su brillar y resplandor, existe un ser invisible, una persona llamada el Dios de este siglo. Este ser y sus agentes receptivos son las fuerzas sutiles, invisibles detrás del mundo visible. Este ser, Satanás, y sus ejércitos son los agentes responsables por los sistemas culturales de este mundo. El propósito de estos seres es la destrucción de la raza humana y la aniquilación de la cristiandad del mundo. El proceso para lograr tal objetivo siempre ha sido el mismo: la paganización sistemática del mundo actual. Esa paganización se implementa a través del proceso de condicionar la civilización y formar una mentalidad universal. Con esto resulta la condición social que se llama la cultura. El plan del príncipe de la potestad del aire, la esfera invisible, es infiltrar la sociedad con elementos y rudimentos engañosos filosóficos y aún a veces religiosos, para formar una cosmovisión cultural pagana. Por eso la cultura es clave en la formalización de civilizaciones. ¿Qué es pues una cultura? La definición para una cultura es la siguiente: cultura es el esfuerzo de una sociedad para proveer un grupo de respuestas coherentes para entender la situación existencial que confronta todo ser humano durante el pasaje de su vida en este mundo. Note, en otras palabras, toda cultura trata de formalizar alguna cosmovisión, una forma de ver el mundo, por la cual tratar de explicar su existencia en tal manera que tenga propósito y significado para cada persona. Este es el elemento fundamental para todas civilizaciones y para todo ser humano. Esto nos trae a la siguiente pregunta: ¿cómo es que hemos llegado al estado social del posmodernismo en cual nos encontramos? El proceso ha sido largo y despacio, aunque hubo muchos detalles y eventos cataclísmicos. Las fases culturales fueron tres. La primera fue la secularización. Luego le siguió la pluralización y con eso resultó la privatización. Vamos examinando pues estas fases
para entender nuestro caso y nuestra situación cultural. Vamos viendo pues primeramente la secularización. Dijo el filósofo Protágoro, el hombre es la medida de todas las cosas. Esa es la mera afirmación de todas las culturas que se proponen a existir sin Dios. Para tales no existe otra realidad más allá del universo físico. Es la cosmovisión de una sociedad secularizada. ¿Qué es la secularización? La secularización es el proceso por el cual todas las ideas e instituciones religiosas, junto con sus símbolos e interpretaciones, pierden su significado social. En la sociedad posmoderna ha transcurrido una inversión cultural. Ha ocurrido un intercambio de valores, la ética, la moralidad y aún el lenguaje se ha convertido de símbolos religiosos en símbolos seculares. Todo se ha volteado directamente al revés. Hemos cambiado de una sociedad básicamente religiosa a una sociedad totalmente secular. Miren lo que dijo el gran profeta de Dios al pueblo rebelde de Israel en Isaías 5, verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El profeta está reprendiendo al pueblo por haber inversado los valores fundamentales morales. Han reversado el sistema de distinguir entre el bien y el mal. Es el mismo problema que plaga nuestra sociedad posmoderna. Antes era irreverente ser incrédulo. Ahora es irreverente ser creyente en Dios. La sociedad moderna ateística se ha degenerado y convertido en una sociedad neopagana moderna. Han aniquilado el concepto de Dios. Han divorciado la cristiandad que en tiempos antepasados declaraba. Y con esto han terminado declarando que ni Dios ni lo espiritual existen. Varios filósofos del siglo XIX tuvieron gran influencia en este proceso de incredulidad activa, pero el filósofo llamado Friedrich Nietzsche, que vivió de los años 1844 al 1900, fue el individuo que introdujo el concepto nihilista de la muerte de Dios. Permítame presentarle las palabras que escribió este ateo nihilista en lo que tituló la parábola del loco. ¿Has oído del loco? Corrió a lugares del mercado y gritaba sin cesar: busco a Dios, busco a Dios. Esto provocó mucha risa entre los que no creían en Dios. ¿Por qué? ¿Acaso está perdido?, dijo uno. Quizás está escondido, quizás nos teme o quizás se fue de viaje, dijo otro. O puede ser que ha emigrado a otro país, declaró el burlador. Así se reían y se burlaban todos en ese lugar. Entonces el loco se puso en medio de ellos y los penetraba con su mirada. ¿Dónde está Dios? Yo les diré dónde está Dios. Lo matamos, tú y yo. Todos somos sus asesinos. Pero ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Cómo es que nos tragamos el mar? ¿Quién nos dio la esponja con la cual borramos el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos a este mundo de su sol y lo mandamos saltando por el espacio? ¿Hacia dónde va ahora? ¿Hacia dónde vamos nosotros ahora, retirados de todos soles? ¿Que no estamos ahora derrumbados a través de un infinito nada? ¿Que no sentimos el aire del espacio vacío? ¿No se ha enfriado todo ahora? ¿Que no ahora viene más y más la oscuridad sobre nosotros? ¿Que no escuchamos el sonido de los cavadores de sepulcros sepultando a Dios? Dios está muerto y nosotros somos sus asesinos. ¿Cómo nos vamos a consolar a nosotros mismos siendo los peores de asesinos?
lo que era más poderoso y más santo de lo que todo el mundo ha conocido, ha muerto bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos quitará esta sangre de nuestras manos? ¿Qué agua podrá limpiarnos? ¿Qué no es demasiado enorme este hecho que hemos cometido? ¿Qué no tendremos nosotros mismos que convertirnos en dioses simplemente para ser dignos de tal acto? Nunca ocurrió un hecho tan grandísimo. Aquí el loco cayó y quedó en silencio. Miraba las caras de su audiencia y ellos también estaban silencios viéndolo atónicamente. Al fin el loco aventó su lámpara hacia la tierra y se quebró. Y allí se apagó. Se ha platicado que ese mismo día el loco entró en varias de las iglesias y cantaba canciones funerarias. Cuando lo echaban fuera de las iglesias respondía cada vez: ¿qué son estas iglesias ahora si no son las tumbas y los sepulcros de Dios? El filósofo Nietzsche se puso a luchar con el monstruo gigantísimo de la realidad que produjo el ateísmo al rechazar a Dios y las cosas sagradas. Consta informar que el filósofo Nietzsche murió en un manicomio. Vamos viendo los pasos que llevaron a la secularización del mundo posmoderno. Primeramente, la educación, la invasión del intelecto. Desde los tiempos del ateo sarcástico Voltaire, junto con sus colegas quienes introdujeron e iniciaron la sociedad enciclopédica, el conocimiento humano ha tomado un camino hacia la filosofía del existencialismo nihilístico. La educación humanista se ha fortificado sistemáticamente en las instituciones educacionales del mundo moderno. Las filosofías de los educadores ateos John Dewey y B.F. Skinner hicieron permanente la educación humanística en América. El control del conocimiento público por los excéntricos académicos ha producido un ambiente escolástico que favoriza el ateísmo en las universidades más prestigiosas del país y a través del mundo postmoderno. Las universidades famosas como Harvard, Cambridge, Yale, Princeton y Oxford, Stanford, Columbia y aún muchas de las instituciones supuestamente religiosas son las diseminadoras del ateísmo humanístico secular. Desde los años tempranos del siglo XX se ha estado manipulando la juventud por medios educativos. Un profesor de esos tiempos escribió lo siguiente: más jóvenes son introducidos al radicalismo social, el humanismo, por medio de los seminarios modernos que por medio de todas las otras agencias combinadas. Y esto lo escribió el doctor George Albert de una unión teológica en el año 1900. Cada día nuestros hijos son arrollados por doctores, profesores y maestros con conceptos e ideas antidioses, anticristianas y antifamilias. La mayoría de nosotros y nuestros hijos no estamos preparados para tratar con tales asaltos. El psicólogo distinto Viktor Frankl escribió las siguientes palabras: si le presentamos a las personas conceptos del humano que no son ciertos, las corrompemos. Cuando los representamos como una máquina, un montón de instintos, como un montón de pasiones y reacciones, como un mero producto de su heredad y ámbito, lo alimentamos con el nihilismo hacia cual el hombre moderno en tal caso se inclina. Con esto pasamos a la siguiente categoría de la secularización: la política. La invasión de la economía. La estructura económica de la familia ha cambiado radicalmente en la sociedad del posmodernismo. Todos los miembros de la familia moderna están obligados a salir del hogar
y a trabajar para sobrevivir, resultando en la fragmentación íntegra del hogar. La industrialización secular ha reemplazado las instituciones cristianas en la sociedad posmoderna y ha producido una revolución cultural con el mismo proceso. En el ambiente legal, las leyes que en tiempos pasados reflejaban los decretos de Dios ahora son abolidos y se legisla la voluntad de humanos incrédulos y injustos. El resultado es el caos social y una anarquía donde los medios reporteros, la música, las películas y la educación pública se han convertido en medios por los cuales mal representar y atacar lo bueno, a los héroes históricos y a la familia simplemente por intenciones de destruir y olvidar las cosas buenas de la cultura. Cuando la moralidad de una sociedad se ha delegado al ambiente político, esa sociedad está destinada al desastre. La política solamente está para darle a la gente lo que la gente quiere. En una sociedad donde la moralidad se ha formalizado por medios manipuladores y seductivos, la fuente de la moralidad no es el ambiente político, sino queda en otra categoría de la cultura. Vamos viendo la categoría más poderosa de todas, que viene siendo más responsable por la secularización y la paganización del mundo postmoderno. Y es proceso número 3, el arte y el entretenimiento, la invasión de la imaginación. Por favor, ponga mucha atención en esta parte de nuestra discusión, porque aquí vamos a observar el método principal y ingenuamente poderoso por el cual el posmodernismo ha infiltrado y encuentra su expresión autoritativa en la cultura que vivimos nosotros y especialmente nuestros hijos. Dijo un incrédulo atrevido: déjame escribir las canciones de la nación y no importa cuáles sean sus leyes. Lo que estaba diciendo era que el poder sobre una cultura no está en reglas o códigos, sino en el acceso y el control de las mentes de las personas. Y el método demostrado más efectivo por las evidencias es el de la invasión de la imaginación de la persona. ¿Por qué es así? Vamos examinando. Existen 3 niveles de razonar o pensar. Número 1 es el nivel de la lógica. Número 2, el nivel de la historia. Número 3, el nivel de la emoción. La lógica solo existe en lugares muy remotos, como los laboratorios científicos, las escuelas de filosofía y polémica precisa. La historia es básicamente ignorada porque simplemente aburre al individuo y a nadie le gusta retener un montón de fechas y datos. La emoción, en cambio, es la esfera donde cada persona básicamente vive. Allí decide las cosas según lo que siente y prefiere. Y este es el punto. El arte, las películas, los programas televisivos, los chistes, las novelas, la música, la poesía, los libros de aventuras y romances, todas estas cosas son varias formas de expresión existencial artística y tienen acceso a la persona por atracción emocional y invaden la imaginación, el mundo de la creatividad humana, y al mismo tiempo es el área de la mente humana donde la lógica no existe. Allí en el mundo irreal de la imaginación es donde se fabrican mundos imaginarios, vidas irreales y ambientes que son imposibles con situaciones que son destructivas en el mundo real. ¿Puede ver usted la significancia de esto? Estas formas de expresión están llenas de ideas filosóficas y repletas de cosmovisiones antibíblicas y anticristianas. Cuando usted o sus hijos están mirando
escuchando o leyendo alguna forma de entretenimiento, usted está entreteniéndose con las expresiones modernas, técnicas, mecánicas, por las cuales el autor o compositor está diseminando su cosmovisión personal. Es el mentor, usted es el alumno. Pero todavía más es esto: esos medios son de mucho poder para atraer las afecciones de la persona, y luego gradualmente van cambiando las afecciones de la persona a través de los movimientos de las emociones, la avenida del apelo sin lógica. Cuando este proceso se fortifica, las afecciones de la persona cambian, y al cambiar las afecciones se empieza a reconstruir el carácter de esa persona. Ese es el método que procede a corrompir la imaginación y las afecciones de la persona, y en el proceso invade la conciencia y la desensitiza, y con el tiempo la cauteriza. Déjeme presentarle una ilustración médica. A veces el paciente sufre tanto que ninguna medicina le alivia el dolor. Entonces, lo que hace el médico es operar y cortar los nervios simpáticos, que son los nervios que relatan el dolor físico al cerebro, y lo hace para que ya no sienta el dolor el paciente. Pero ya cuando esto se hace, indica que la condición del paciente es irreparable. Así también nosotros, a través del invasor entretenimiento del posmodernismo, gradualmente podemos cortar los nervios simpáticos de la conciencia, y podemos allí perder la afección, el amor y la reverencia hacia Dios, su palabra y las cosas sagradas. Las consecuencias son desastrosas y destructivas. Por este mero proceso, el cristiano apaga el espíritu en su vida y resulta impotente para servir a Dios consistentemente. Y luego andamos preguntando: ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy frío? ¿Por qué ya no me interesan las cosas de Dios? ¿Por qué ya no me gusta leer la Biblia? ¿Por qué no quieres ser cristiano, mi hijo? ¿Puede ver usted cómo se hacen los hipócritas en la iglesia? ¿No es claro que también el disque cristiano se reduce a una condición que presume vivir pacíficamente y feliz sin servir a Dios con todo el corazón? Esa es una religiosidad cómoda. En tiempos antepasados, hace 3000 años, los poetas eran los agentes que se utilizaban para condicionar las mentes de la sociedad. Es de suma importancia que entendamos la verdad que el arte, el entretenimiento, tiene más poder sobre las mentes de nuestros hijos que nosotros. Vuelvo a repetir, el arte, el entretenimiento, tiene más autoridad y más poder sobre las mentes de nuestros hijos que nosotros. Esta es una realidad solemne. Esto nos trae a esta realización. Usted y yo tenemos que confrontar al sistema del posmodernismo antes de confrontar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque confrontar a su hijo cuando trae los aretes o el pelo largo, la música vulgar, usted está confrontando los síntomas del problema, cuando lo que tiene que hacer es confrontar la causa del problema, confrontar la cosmovisión del posmodernismo y formalizar una estrategia y algún método de prevenir su influencia sobre sus hijos. Es la única forma de rescatar a sus hijos del poder seductivo del posmodernismo. Reglas sin relaciones buenas solo causan la rebelión de los jóvenes. Si usted no entiende las causas, los medios y la condición de la cultura, entonces usted no tiene las respuestas ni las soluciones y no está capacitado para establecer una relación confiable con sus hijos, y en el proceso se descalifica de ser guía para sus hijos y ellos van a buscar mentores de la vida en otro lugar. Esto nos impresiona más claramente de por qué Salomón, cuando empezó su reinado, pidió sabiduría para guiar al pueblo a vez de pedir
riquezas, allí en Primera de Reyes 3, versos 1 al 15. Tener sabiduría implica saber estar preparado para confrontar los retos de la vida. El literario Fyodor Dostoyevsky advirtió que iba a llegar a existir una sociedad totalmente distorsionada. Afirmó lo siguiente, dijo así: el arte imitaría la vida, y luego la vida imitaría el arte, y luego la vida basaría sus razones para existir en el arte, y entonces el arte formaría la vida por medio de transformar la vida en drama. Al fin, la vida se convertiría incapaz de confrontar la realidad. El arte es entretenimiento. El arte provee las cosmovisiones y los idealismos que transforman las vidas de las personas posmodernas en fantasías incapaces de confrontar la realidad. Y esta condición rinde la vida de la persona vacía una existencia sin significado alguno. El literario francés Albert Camus y su contemporáneo Jean-Paul Sartre fueron las influencias más poderosas y continuas de los 1960s durante el cataclismo cultural en América. El cataclismo al cual me refiero es el de haber rechazado a Dios totalmente como una cultura colectiva. Estos literarios eran hombres sumamente educados. Lo que es tan significante de estos hombres es que los métodos que utilizaron ellos para diseminar sus filosofías y en turno cambiar la mentalidad de la cultura en Europa, Inglaterra y América, fue por la avenida de sus novelas literarias. El romanticismo emocional y el existencialismo egocéntrico transformaron los valores y las cosmovisiones de las gentes en la cultura por medios seductivos de atracción hacia mundos imaginarios donde la realidad no tiene voz alguna. En esos universos imaginarios ni la ciencia, ni la teología, ni aún la realidad tienen lugar. Con estos procesos, la secularización, la invasión secular, la invasión política y la invasión de los artes, nos encontramos en la siguiente fase de la seducción del posmodernismo, la pluralización. ¿Qué es la pluralización? La pluralización es el estado de una sociedad entre la cual existen varias cosmovisiones compitiendo por seguidores mientras ninguna se considera absolutamente verdadera o dominante. Consecuentemente, este estado introdujo el concepto de la tolerancia, por la cual se tolera todo, menos la verdad. La pluralización política es buena porque en ella todas personas se consideran de igual valor e importancia y se les ofrece oportunidades educativas y económicas para que puedan realizar la libertad y la felicidad. Pero cuando la pluralización invade el ambiente de la ética y se convierte en moralidad relativa, se presentan grandes peligros. Refiriéndose a este concepto de la pluralización, dijo Peter Berger lo siguiente: el pluralismo genera una filosofía de relativismo moral por la cual la persona común resulta confusa, tratando de determinar si alguna voz de las opciones competentes realmente tendrá acceso a la verdad. En la pluralización, el individuo ya no es una realidad permanente, solo es una parte de lo entero cultural. Todas opiniones equivalen la misma insignificancia. En la pluralización, la humanidad es privada de todo lo que rinde la vida tolerable y posible de vivirse. Sufre primeramente la pérdida de identidad, la persona es insignificante. Y luego la pérdida de valor personal, la persona es intrínsecamente sin valor alguno. Y luego la pérdida de propósito, la vida no tiene el por qué vivirse. Y 4,
la pérdida del sentido de destino. La muerte es el fin de todo y el universo es una tumba gigantísima. Las consecuencias producen una cultura de muerte y destrucción. Un ejemplo de esto son las clases de películas que produce Hollywood hoy en día. Dos de las cosas más prominentes que vemos en esas películas son estas. Una, la violencia. Y la violencia es nada más que la desacración de la imagen de Dios, el ser humano. Y número dos, la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es nada más que la desacración del templo de Dios, el Espíritu Santo, el cuerpo del ser humano. El escritor Machen dijo lo siguiente en el año 1951. La cultura moderna no necesariamente está opuesta al Evangelio, solamente está fuera de contacto con el Evangelio. No solamente previene la aceptación de la cristiandad, sino más que todo previene que se considere la cristiandad. El humano del siglo posmoderno se ha degenerado al punto que describe el literario famoso G.K. Chesterton con las siguientes palabras. Por favor, escúchelas. El revolucionario nuevo es un escéptico y no confía en nada. No tiene lealtad a nadie y a nada. Así que nunca podrá ser un revolucionario verdadero. Y porque duda de todo, tiene dificultad criticando cualquier cosa. Porque al criticar o denunciar cualquier cosa implica una doctrina moral. Y siendo que el revolucionario moderno duda las instituciones modernas, al mismo tiempo duda la moralidad con la cual critica las instituciones. Escribe un libro denunciando la opresión imperial porque esa opresión insulta la pureza de la mujer, y luego escribe otro libro, una novela, donde él también insulta la pureza de la mujer. Reprocha a las personas porque no respetan a las muchachas vírgenes, y luego insulta a las muchachas vírgenes porque retienen su virginidad. El político moderno declara que la guerra es un gasto de vidas, y luego el filósofo declara que la vida es un gasto de tiempo. El pesimista denuncia al policía por haber asesinado a un peón, y luego demuestra con razonamiento claro y preciso que el peón se hubiera suicidado. El modernista denuncia el matrimonio como una mentira, y luego denuncia al aristócrata adúltero por tratar el matrimonio como si fuera nada. Dice que la bandera del país no significa nada, y luego se enfurece cuando alguien trata la bandera del país como si fuese nada. El modernista atiende la universidad para declarar que es crueldad reprensible tratar a un salvaje como si fuera bestia, y luego atiende una conferencia científica donde se demuestra que el salvaje es una bestia. En corto, el revolucionario moderno, siendo un incrédulo infinito, es un experto hábil en descalificar su propia mente. En sus libros sobre la política ataca a los hombres por pisotear la moralidad, y en sus libros sobre la ética ataca la moralidad por pisotear a los hombres. Así que el hombre moderno, en su rebelión contra todo, se ha rendido prácticamente inútil para propósitos revolucionarios. En rebelar contra todo, ha cancelado su derecho para rebelar contra nada. La pluralización moderna ha producido una situación sociológica totalmente trágica. El resultado de esta situación viene siendo la privatización. La privatización, ¿qué es la privatización? La privatización es la condición en la cual todo lo que tiene valor y significado para el individuo se ha relegado al sector privado. Esto priva a la persona de todo sentido de significado personal y sin algún punto de referencia para determinar cómo vivir una vida coherente, se pierde el contacto coherente con la realidad y eso confunde a la persona totalmente. La privatización excluye la religión del ambiente público
y la confina al área que se llama la vida privada. Hoy en día aún se están implementando medios legales y aún forzados para confinar la religión, en particular la cristiandad, al sector privado. La privatización rinde la religión impráctica. Primeramente la rinde irreal, no pertenece al mundo real. Y luego la hace no esencial, no es necesaria para tener una vida feliz. Y luego resulta inútil, es inútil para la vida práctica. Y luego sobre todo la rinde irrelevante, digna de ser rechazada. La consecuencia de rendir la religión impráctica, especialmente la cristiandad, es el resurgimiento de la paganización de la cultura. Pero ahora es una paganización tecnológica llamada el neopaganismo, el paganismo nuevo. Entonces vamos viendo la paganización. Cualquier cultura que revoca su conocimiento de Dios y la palabra de Dios está destinado a regresar hacia sus tendencias paganas antepasadas y nace la condición llamada el neopaganismo. El neopaganismo básicamente enseña que no existe un ser divino personal absoluto. Todas las cosas y todas las personas son parte de una divinidad colectiva. Incluye el resurgimiento del panteísmo y el misticismo egocéntrico, egoestructurado, hedonista, existencial. Vamos viendo. El panteísmo afirma que todas las cosas son Dios, todo es Dios. El egocentricismo afirma que el yo es lo absoluto. El egoestructura afirma que el yo es el centro de la realidad personal. El yo es el punto de referencia para determinar la realidad y para definir la vida. El existencialismo afirma que el propósito de la vida y la única motivación de la vida es el vivir por el momento con pasión total. Y finalmente el hedonismo. El hedonismo afirma que el placer y la pasión personal son Dios. La gran tragedia del caso es la realidad que esta misma mentalidad ha infiltrado la iglesia. Cuando encontramos las mismas mentalidades, actividades y actitudes en la iglesia que se ven en el mundo sin Dios, la iglesia ha dejado de ser la iglesia de Dios. Vamos a observar un texto de la Biblia. Dice así la palabra de Dios y nos advierte de esta misma situación en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 5a. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleitos más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. San Pablo está hablando de la iglesia, de usted y yo, de los cristianos. El mundo posmoderno nos presenta con muchas formas de convertirnos en estas clases de personas. Que nuestro Dios nos ayude a no caer en estos engaños destructivos. Con el proceso de la secularización, la pluralización, la privatización y la paganización de la sociedad posmoderna, resulta la conciencia cultural de la humanidad, y al fin de todo queda nada más que la abolición de la humanidad. Las religiones de la llamada Edad Nueva son atractivas simplemente porque el utopía humanístico, el paraíso del humanismo sin Dios, ha fallado y necesita una nueva ilusión con colores religiosos, porque es evidente para el ser humano posmoderno que el paraíso no está en este mundo lleno de tantos desastres y destrucción.
Vamos viendo la situación. Primero, la secularización ha dejado la raza humana sin punto de referencia para la decencia y el sentir de la vergüenza en la persona posmoderna. Solo lea su periódico y mire las noticias en su televisión y observe los razonamientos de los criminales. Número 2. La pluralización ha privado la sociedad de la capacidad de razonar y ha eliminado todo punto de referencia para la racionalidad. Ha resultado la pérdida del razonamiento y genera la maldad entre todos. Número 3. La privatización es la consecuencia existencial de las otras dos. Ha privado al individuo del sentir de valor personal y sin algún punto de referencia para formar una cosmovisión coherente de la vida. Ha borrado el valor inherente personal y ha generado la maldad autodestructiva para toda persona. El resultado es este. Primeramente, la pérdida de identidad personal. Esto resulta en actos de autodesacración. Y luego, segundo, la pérdida del valor personal. Esto resulta en una actitud de autoodio. Y número 3, la pérdida de vida. Esto resulta en actos de autodestrucción, el suicidio desesperado. Y luego sigue el distanciamiento. El distanciamiento de Dios, de otras personas y de sí mismo. Este sentir, el sentir sin significado y sin valor personal ha causado estas cosas. Ha causado la pérdida de los sexos, por eso resulta el homosexualismo. Ha causado la pérdida de la distinción de edades, por eso resulta la desacración de niños. Ha resultado en la pérdida de la esperanza, por eso resulta el abuso del alcohol, las drogas y el suicidio. Los jóvenes se involucran en estas cosas porque son los únicos métodos que quedan para ellos para sentir alguna forma de existencia, aunque sea totalmente desolada, borrada, pero al mismo tiempo física. Y luego 5, la creación de la generación X. Como el resultado inmediato de la condición de la cultura posmoderna, ha nacido lo que se llama la generación X. La generación X es la generación de jóvenes que no encuentran una base válida con la cual formar una cosmovisión coherente para la existencia personal. Resultan ellos entonces aptos para cualquier seducción filosófica destructiva. Por eso es de suma importancia que nosotros estemos adecuadamente preparados para ayudar a esta generación de jóvenes a confrontar el posmodernismo y hallar la solución que Dios ofrece al mundo desesperado, nuestro Señor Jesucristo. El dictador alemán Adolf Hitler dijo: "Yo quiero criar una generación de jóvenes vacíos de conciencia, autoritativos, implacables y fríamente cruel". Sabemos muy bien que logró exactamente eso. Y lo logró, ¿sabe usted cómo lo logró? Lo logró implantando una cosmovisión ateística en las mentes de los jóvenes, los hijos de la gente religiosa. ¿Y sabe usted cuál fue la número uno forma, el número uno método que utilizó Hitler para lograrlo? El entretenimiento, la música y el teatro. No nos engañemos. Cosmovisiones determinan las pasiones de una cultura y las pasiones dictan decisiones y las decisiones determinan destinos. Y tras de todas estas cosas está la manipulativa fuerza del poder del teatro y el entretenimiento. Entonces, ¿qué es la condición de nuestra cultura posmoderna? El dilema incluye a todas las personas, tanto los inconversos como a los cristianos. Para la persona religiosa, su cosmovisión es inadecuada para confrontar los retos de la vida real.
Para la persona irreligiosa que no cree o sirve a Dios, su cosmovisión está distorsionada y no contiene respuestas consistentes, coherentes, para poder confrontar la vida real. Y esto nos trae a la segunda parte, el reto cultural, la familia cristiana, una especie en peligro de la extinción. Vamos viendo un texto bíblico, Efesios, capítulo 5, versos 1 al 2 y luego 15 al 17. Los vamos a leer juntos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Todo empieza en el hogar. El hogar es el núcleo de la sociedad y de la iglesia. Es la institución fundamental de primeros principios para toda la vida. Dios diseñó el hogar. Por eso el enemigo de Dios y la religión concentra en destruir el hogar. Lo hace por medios ambos agresivos y sutiles. La cultura posmoderna está mecanizada para atacar al hogar. En todas áreas de la sociedad y especialmente en el entretenimiento, el hogar es abusado y mal representado en las siguientes formas. Primeramente, la redefinición del hogar, es decir, ataca su constitución. ¿Qué es lo que forma el hogar? ¿Un hombre y una mujer? ¿Cómo se define el hogar? La cultura ataca esto. Y luego, número 2, la desacración del hogar. Ataca su orden. ¿Quién dirige el hogar? ¿El hombre? ¿La mujer? ¿Los hijos? Y luego ataca con el desprecio del hogar. Eso ataca la autoridad y el significado del hogar. ¿Es necesario o conveniencia el hogar? ¿Es algo social? ¿Es realmente importante el hogar? El hogar del posmodernismo está en gran peligro de ser extinguido y necesita hacer todo lo posible para sobrevivir los asaltos culturales del posmodernismo. Es absolutamente crucial que cada miembro del hogar en particular se aplique a la preservación del hogar. ¿Qué es lo que puede cada persona en el hogar hacer para rescatar y preservar el hogar? Número 1, mantener el enfoque con mantener una perspectiva espiritual. Primeramente, la persona tiene que entenderse a sí mismo, conozca sus fuerzas y conozca sus límites. Tiene que entender a otros, tiene que entender la cultura en la cual uno vive. Tiene que saber discernir entre la espiritualidad y la carnalidad personal. Y no puede hacer esto si no estudia su Biblia y pasa tiempo en oración con Dios. Y número 5, tiene que estar atento de que la carnalidad ha infiltrado la iglesia disfrazada de espiritualidad falsa. El doctor Erwin Burritt de la Universidad Cornell en el año 1939 dijo estas palabras: la experiencia personal de cada persona ahora es el factor decisivo y la última corte de apelación por la cual se juzga cualquier concepto teológico, aún el concepto de Dios. Este comentario nos alerta y nos aconseja que tenemos que ser muy cuidadosos de que nuestros conceptos religiosos tocante Dios, la salvación y nuestra relación con nuestro Salvador Jesucristo no sean influidos por la mentalidad condicionada del posmodernismo, donde el individuo es lo absoluto, poniéndole las condiciones para la salvación a Dios, a vez de Dios poniendo las condiciones para el individuo. Número 2. El cristiano en el posmodernismo tiene que mantenerse relevante sin asimilación
Tiene que evitar la secularización personal, el sincretismo personal. En 1 de Juan capítulo 2, verso 15 al 17, combinado con Santiago 4, verso 4, vemos estas palabras en la palabra de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. En la cultura posmoderna realmente ya no existen grupos religiosos genuinos que tengan mentes realmente espirituales. Es decir, no existe una mente totalmente cristiana. Lo que existe es una ética cristiana, una práctica cristiana, una práctica religiosa, un pensar moral. El cristiano del posmodernismo por seguro sigue un código diferente al del inconverso. Como miembro de alguna iglesia, él entiende sus obligaciones y observa reglas y prácticas que no tienen ningún significado para el inconverso y religioso. El cristiano hace oraciones, lee su Biblia, medita en cosas espirituales, atiende las asambleas regularmente y trata de vivir en una forma distinta y diferente a la del inconverso. Pero este es el punto. Como una persona moderna, el cristiano es un ser secular. Su religión, su adoración, su moralidad y su vida devocional son separadas de su vida social secular y son relegadas a un compartimiento aislado privado. Trabaja y vive lado a lado, codo a codo, con el incrédulo. Platica con sus socios de planes, de políticas económicas, tecnología, mecánica, del tiempo, de la familia y cualquier otra cosa que se le ocurra. Pero nada, ninguna de estas cosas en un contexto religioso o espiritual. Es una relación absolutamente secular, vacía de integridad espiritual. Tal cristiano posmoderno gradualmente se desviste del hábito de pensar espiritualmente y asimila una mentalidad secular, observando, hablando, juzgando y actuando en un nivel secularista, vacío de espiritualidad. El cristiano secular se transforma en un sutil esquizofrénico, alguien con dos personalidades contrarias, revolviéndose de un ambiente hacia otro entre dos cosmovisiones contrarias, dos personalidades intercambiables, existiendo en dos estados mentales contradictorios. Es decir, el cristiano posmoderno vive en compartimientos contradictorios, el secular y el religioso, y las consecuencias incluyen una vida inconsistente, llena de problemas, inevitablemente infeliz y destructiva de su relación con Dios, su relación con su familia y su integridad personal. El desplazamiento es costoso, disminuye la espiritualidad, carnaliza la persona y fragmenta la familia. Esta clase de cristiano deja la impresión a sus hijos que el ser cristiano envuelve a abandonar la mente y el distorsionar la percepción de la realidad. Y por eso nos encontramos haciendo aquellas preguntas llenas de dolor, frustración y amargura. ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Por qué rechaza a Dios? ¿Por qué no quiere nada con la religión mi hijo? A veces el espejo tiene la respuesta. Para mantener el enfoque adecuado para vencer el posmodernismo, el cristiano tiene que examinar su fe, su vida y estar determinado para hacer los cambios necesarios a todo costo. Tiene que construir una vida completamente dedicada a Dios, su voluntad y a la familia.
Cada cristiano es personalmente responsable para mantenerse informado sobre temas sociales infiltrados de las cosmovisiones corrientes que competen para poseer las mentes de la juventud. C.S. Lewis, el gran literario y profesor de Magdalen College, Universidad de Oxford, discutiendo la necesidad de confrontar a los ateos intelectuales, escribió las siguientes palabras: ser ignorantes y simples en estos tiempos, el no poder confrontar al enemigo en su territorio, sería desarmarnos y traicionar a nuestros hermanos menos educados, quienes bajo Dios no tienen defensa alguna contra los paganos intelectuales. La filosofía buena debe existir, si no por cualquier otra razón, para combatir la filosofía mala. Es crucial que el cristiano esté bien informado y capacitado para poder analizar y entender tanto las enseñanzas religiosas como las seculares de la cultura, para poseer un entendimiento prudente sobre los temas posmodernos. Dice la palabra de Dios que en los tiempos del rey David existían algunas personas capaces de guiar la sociedad porque estaban adecuadamente informados y preparados para confrontar los retos de los tiempos. En Primera Crónicas, capítulo 12, verso 32, dice allí: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel había de hacer, cuyo dicho según todos sus hermanos. Sabemos claramente que no podemos evangelizar una cultura que no entendemos. Si leemos los escritos de los cristianos de los primeros siglos de la historia de la Iglesia, veremos que en todos los casos ellos entendían sus contemporáneos, conocían la cultura. Se tiene que conocer la naturaleza humana. Hay que empezar donde está la persona a quien le vamos a administrar. Para poder adecuadamente equipar a los jóvenes para confrontar el posmodernismo, es esencial que los padres cristianos entiendan los temas de discusión popular de la cultura. Los padres cristianos tendrán que pasar tiempo investigando y preparándose para el reto que los espera. Esto requiere 4 cosas indispensables. Número 1, educación. Número 2, entrenamiento espiritual. Número 3, ejemplo íntegro. Y número 4, actitud de oración. Sin estas calidades no podrá ayudarle a los hijos a pelear contra el posmodernismo. Para confrontar el posmodernismo, en tratar con los hijos o con otros individuos, involucra las siguientes prácticas. Es necesario discernir la sinceridad, la disposición de buscar y las necesidades de todas las personas. Y luego es necesario distinguir entre lo que es esencial y lo que no es esencial para tener una discusión productiva. Y al fin es absolutamente necesario evitar discusiones sobre temas oscuros y sin importancia. Lea allí usted a Tito capítulo 3 y verso 9. Es crucial entender la urgencia de la situación y los cambios que se tienen que implementar para el cristiano posmoderno. Número 1, el cristiano tiene que recobrar una relación sincera con Dios. Número 2, el cristiano tiene que reclamar su heredad espiritual en Cristo. Y número 3, el cristiano tiene que reafirmar su relación con la iglesia. Número 4, es absolutamente esencial que el cristiano recobre y establezca una relación sólida con su familia, con su esposa y con sus hijos. Número 5, el cristiano tiene que vivir con un sentido de propósito. Y número 6, el cristiano tendrá que tener una visión clara de su destino. El cristiano del posmodernismo está en una posición responsable, vive en medio de una sociedad en tinieblas. No hay nadie más que el cristiano para ayudar a las personas de este mundo.
El cristiano es la voz, las manos y el pueblo de Dios en este mundo perdido. No tiene excusa alguna el cristiano de andar disfrazado como mundano negligente de su misión en este mundo. Es tiempo que el pueblo de Dios despierte y se dedique a las cosas de Dios, a las cosas que Dios le ha entregado para salvar al mundo. Esto nos trae a parte número 3, la esperanza de la cultura posmoderna, la familia cristiana. Mire lo que dice la Santa Biblia en 1 Timoteo capítulo 6, versos 11 y 12. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La amonestación del apóstol Pablo al joven Timoteo es aplicable para el cristiano moderno, además es adecuada para el hogar cristiano. ¿Dónde es más necesario poseer estas cualidades y demostrar sus frutos que en el hogar? Todo hogar fragmentado carece estas meras cualidades, pero hay razones muchas más dignificadas por qué el hogar es tan esencial e importante en el plan de Dios. Número 1, el hogar es una heredad divina. Dios constituyó el hogar es creación de Dios. La familia es el plan de Dios. Dice así Génesis el capítulo 1, versos 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Jehová Dios dirigió la primer boda, en Génesis 2, versos 22 al 24. Dice así, y de la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre, hizo una mujer, la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Número 2. La familia es sagrada. Es pecado disolver la familia. El divorcio es destructivo al hogar. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo claro en sus enseñanzas. Dice Mateo el capítulo 19, verso 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Número 3. La familia es esencial para una sociedad sana. Además, los líderes de la iglesia están obligados a mantener una familia sana y santa. Dice así 1 Timoteo, el capítulo 3, versos 13 al 5 y 14 al 15. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Esto te escribo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La familia es la institución fundamental para todas las estructuras sociales. El hogar es el organismo que provee la coherencia íntegra para la cultura. Sin la existencia de la familia es imposible que exista una civilización pacífica y ordenada. La anarquía es consecuencial en una sociedad donde la familia es fragmentada, disfuncional y derrotada.
Es de gran instrucción saber que nuestro Señor Jesucristo escogió el concepto del matrimonio, el núcleo del hogar, para representar su relación con su iglesia. El apóstol Pablo hace referencia al primer matrimonio humano como punto de referencia para la existencia de la iglesia, la familia de Dios. Lea usted ahí a Efesios el capítulo 5, versos 25 al 32 y verá lo tal. Número 4. La familia tiene propósito misionero. Es el propósito de la familia evangelizar la sociedad. En Hebreos capítulo 13, versos 1 al 2, dice así: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Honroso sea en todo el matrimonio. Aquí vemos, número 1, que todo cristiano es administrador, representante de Dios en todas sus posesiones. Número 2, las posesiones son herramientas para hacer el bien y abrir las oportunidades para evangelizar. La Santa Biblia dice lo siguiente en Lucas 16:9 y 1 Timoteo 6, versos 17 al 19 combinados. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dádivos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Número 3. El mero hogar del cristiano no es exento de la obra de evangelizar. Dice las siguientes palabras el apóstol en la palabra de Dios: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Romanos 16, versos 3 al 5. Número 5. El equilibrio de la familia cristiana debe tener una perspectiva eterna. En Efesios 5, versos 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos, sino entendiendo la cual sea la voluntad del Señor. Entonces vemos, la iglesia contiene la familia de Dios. Fíjese lo que dicen las Escrituras en Hechos 2:47. Hablando de la iglesia dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Efesios 3, 9 al 11 y 15 dice así: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. Entonces aquí vemos, todo lo que se hace por el Señor tiene valor eterno. Dice la palabra de Dios, Gálatas 6, 9 al 10, 1 Corintios 15, 58 y Apocalipsis 14, 13 combinados. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen.
Entonces vemos claro pues que la iglesia contiene la familia de Dios, y luego vemos que todo lo que se hace por el Señor tiene valor eterno. Y luego 3, tenemos que saber que toda alma es eterna. Y número 4, tenemos que saber que toda alma es de valor eterno. No existe precio que equivale el valor de una sola persona. Déjeme darle una ilustración histórica. El rey francés, el rey de Francia, Carlomagno, que vivió de los años 742 al 814 después de nuestro Señor Jesucristo, fue un rey muy famoso. Carlomagno salvó a lo que quedaba de Europa durante las invasiones musulmanas, consolidó lo que sobraba del imperio y protegió a su gente hasta el día de su muerte. Aprendió a leer solo para poder leer las Escrituras. Vivía una vida aplicada en servir a Dios. Dejó las instrucciones que cuando él falleciera, lo vistieran con las ropas reales, que le pusieran su corona de oro y todas sus joyas, y que lo sentaran sobre su trono en toda su gloria terrenal. El rey especificó que pusieran una Biblia sobre su regazo para que cuando la gente se arrimara a darle los últimos honores, al hincarse pudieran leer el texto donde habían fijado el dedo del rey muerto. El texto es muy conocido por todo mundo cristiano y es este: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo capítulo 16, verso 26. Debemos siempre retener este mensaje ejemplario, vívido, de un Rey todopoderoso. No existe tesoro, ni reino, ni poder en este mundo que pueda salvar ni siquiera una sola alma. La única solución vino del cielo en la persona divina de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos sus palabras en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14 y verso 6. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Lea también Mateo capítulo 13 y versos 44 al 45 y Hebreos capítulo 2 y verso 9. La cristiandad, por muchos años, aún siglos, fue una de las influencias mayores en formalización de la civilización humana y casi siempre estuvo envuelta en las actividades públicas abarcando todas áreas de la vida cotidiana, política, económica, social, a través de la historia humana. La invasión del secularismo cambió todo esto, secularizando, pluralizando y privatizando las vidas de todas sus víctimas. La actitud general hacia Dios, la Biblia y la religión ha cambiado radicalmente, y esto para lo peor. La irreverencia tanto en la sociedad como en la iglesia moderna es seriamente lamentable. Por el hecho de que la iglesia está compromisando con el mundo secular, la iglesia está heredando los mismos problemas de la sociedad posmoderna. Ya no existe el ambiente social religioso de los tiempos antepasados. Aquí en este área de la cultura moderna se presenta el reto para el cristiano moderno. Presenta el peligro de no saber cómo comunicar y alcanzar a la generación de jóvenes de la cultura posmoderna. En la cultura posmoderna, donde se han separado los símbolos y las perspectivas religiosas tradicionales del ambiente público, existe ahora una inversión de ambientes, aún del lenguaje de lo religioso a lo pagano. Lo que es desafortunado es que la iglesia ha abandonado el ambiente público del radio y la televisión, los instrumentos centrales y más poderosos de la comunicación y interacción de la sociedad posmoderna. ¿Será posible que la iglesia del siglo XX ha aceptado la doctrina del secularismo y ha decidido abandonar el ambiente público voluntariamente en cambio de conseguir la libertad de funcionar quietamente y en eso inefectivamente en privado?
en paz y sin estorbo. Recordemos, las únicas personas que no estorban a nadie son los muertos. La cristiandad auténtica no puede acomodarse a arreglos de inutilidad. En hacerlo convierte su propia identidad en algo sin sentido al no abarcar al mundo entero con su influencia y su mensaje. Cuando el cristiano abandona el ambiente público, se lo entrega al psicólogo y al psiquiatra y al sociólogo anticristiano. Y con el mismo acto se rinde inútil e inefectivo para cualquier causa sin ser digno de ser tomado seriamente en el mundo real. Es hora que los cristianos reclamen y tomen sus lugares en la sociedad y en el ambiente público para la gloria y la honra de Dios. Dice la Biblia en Filipenses 2, verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Para empezar a recobrar nuestro lugar en la cultura posmoderna, seguiremos lo siguiente. Número 1, es absolutamente crucial que la familia cristiana formalice y mantenga una perspectiva espiritual de la vida y todas las cosas. El sobrevivir espiritual del hogar cristiano depende de este factor fundamental. Sin el hogar cristiano, la posibilidad de la integridad de una sociedad coherente, la existencia de una cultura decente y la esperanza para un mundo sin Cristo están en gran peligro de la extinción. Número 2. Cada miembro de cada hogar cristiano debe entender que su posición es vital en el esfuerzo para alcanzar a la cultura posmoderna con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y número 3. Todo cristiano en su hogar tiene que aplicarse para adquirir un conocimiento adecuado y habilidades efectivas para comunicar con las personas quienes buscan respuestas sobre la vida. Es necesario ser tan firme como la realidad y tan verdaderos como la verdad. Dice la Biblia, 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Este reto requiere lo siguiente. Número 1, conozca su causa, entienda lo que cree. Entienda por qué cree lo que cree. Número 2, conozca su mensaje. Nuestra edad es una edad de información y requiere apologética preparada. Dicen las Escrituras en 1 Pedro capítulo 3 y versículo 15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Número 3, conozca su Biblia, estúdiela, enséñala. Ahí vaya y lea usted a 2 Timoteo capítulo 3 versos 15 al 17, Hebreos 5 versos 12 al 13. Número 4, conozca a su audiencia, aprenda a distinguir entre actitudes y motivos. Distinga, entienda de los que son los que inquiren, los que son los que retan, los que son los que critican, los que son los que tienen curiosidad pero no interés, los que sinceramente están buscando al Señor y la voluntad de Dios. Hay que hacer la distinción entre todos. Lea allí San Judas versos 20 al 23. Número 4. Nuestras familias nunca podrán ser de valor secundario o de menos importancia. Sus hijos son sus opus magnum, gran obra de la vida, el trabajo artístico de la totalidad de su vida. Representan lo mejor de su vida. No puede usted dejarle las mentes y las conciencias de sus hijos a otras personas. No los entregue a las manos y al poder de una cultura anti Dios y anticristiana, porque se va a arrepentir. Número 5, únase completamente con su familia. Únase por Jesucristo. Únase en Jesucristo. Mi amado escuchante, para concluir le quiero dejar con estos pensamientos.
Es claramente evidente que el posmodernismo es solo uno de los retos históricos contra la cristiandad, pero es muy poderoso. Es uno de los sistemas culturales que ha diseñado Satanás, el archienemigo contra Dios, la verdad y la raza humana para destruir lo bueno. En la batalla contra tal cosmovisión es obvio que la obra del Señor nunca se termina mientras exista la tierra y el mundo histórico. Finalizamos este estudio con las palabras del literario religioso John Bunyan. John Bunyan escribió una alegoría profundamente precisa en presentar la jornada cristiana a través de esta vida terrenal hacia la ciudad celestial en su libro El progreso del peregrino. En ella describe las pruebas, las atracciones y las tentaciones de la vanidad que confrontan al cristiano a través de su jornada terrenal. Dice así: entonces vi en mi sueño que apenas hubieron salido del desierto cuando vieron delante de sí una población, cuyo nombre es Vanidad, y en la cual se celebra una feria, llamada la Feria de Vanidad, que dura todo el año. Lleva este nombre porque la ciudad donde se celebra es más lenta que la vanidad, y también porque todo lo que existe allí y allí se vende es vanidad, según el dicho del sabio. Todo es vanidad. Se convergieron en establecer esta feria, en la cual se vende toda especie de vanidad, y está allí todo el año. Por eso en esta feria se encuentra toda clase de mercancías, casas, tierras, negocios, colocaciones, propiedades, honores, ascensos, títulos, países, reinos, concupiscencias y placeres, y toda clase de delicias como son rameras, esposas, maridos, hijos, amos, esclavos, criados, vidas, sangre, cuerpos, almas, plata, oro, perlas preciosas y muchas cosas más. En ellas se encuentran también constantemente truanerías, engaños, juegos, diversiones, arlequines, bufones, bribones, burladores y estafadores de toda especie. No para esto solo, allí se ven, y eso de balde, robos, muertos, adulterios, falsos juramentos. Como en otras ferias de una tanta importancia, aquí se encuentran también varias calles y travesías destinadas a mercancías especiales. Algunas de estas calles y pasadizos llevan al nombre de reino y países especiales, donde están expuestos géneros peculiares de ello. Calle de España, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, etc. Pues bien, el camino a la ciudad celestial pasa precisamente por medio de esta población, y el que quiere ir a la ciudad celestial sin pasar por ella, le sería necesario de salir del mundo. Esta feria pues es muy antigua y de mucho poder. ¿Qué es su precio? ¿Está usted dispuesto a dejar a Dios por el posmodernismo? ¿Tiene algo el posmodernismo en sus ofertas, en sus mercancías? Algo por la cual usted está dispuesto a cambiar su esperanza en Cristo y las riquezas en Él. Esperamos que no. Nuestra oración y nuestro deseo es que Dios en su gracia nos prepare con el conocimiento, con la sabiduría y el amor necesario para confrontar los retos del mundo posmoderno. No es fácil, no es gustoso y no se puede ignorar. ¿Por qué no quieres ser cristiano, mi hijo? Porque yo mismo batallo. Porque las influencias más poderosas en su vida han sido cosas y personas posmodernas. Es tiempo que usted y yo hagamos algo para cambiar la situación. Que Dios nos ayude, que Dios le bendiga.